Estaba viendo algunas estadísticas de la población mundial para tener una relación de la cantidad de gente y encontraba en algunas de las fuentes que en el mundo aproximadamente vivimos 8.000 millones de habitantes y en proporción a esos 8.000 millones de habitantes, India alberga casi la quinta parte de la población mundial. Hay lugares donde hay muchas personas. En promedio, cada día nacen 360.000 personas, 360.000, y mueren alrededor de 170.000. Esto resulta que en promedio, por minuto, alrededor del mundo, mueren 120 personas. Espero que no seamos algunos en este momento. Pero por minuto, o sea, desde que me paré aquí hasta que estoy leyendo esto, habrán pasado 3 minutos, o sea, en promedio, en ese lapso de tiempo, 360 personas mueren a lo largo del mundo. Frente a esta realidad, las palabras del Señor Jesús que leíamos cobran un significado aún más profundo. La mies es mucha, más los obreros pocos. La necesidad siempre ha existido. Por lo tanto, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Quién estará dispuesto a ver la necesidad con los ojos de Cristo? Vamos a desarrollar el estudio versículo por versículo para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y así nazca en nosotros una visión misionera, porque Cristo está transformando la manera en que nosotros vemos las cosas. Vamos al versículo 35, por favor. Y recuerden, si es posible, márquenlo, porque ese va a ser nuestro texto base de estudio. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vemos que comienza con una palabra muy sencilla y particular: recorría. Me llama mucho la atención que esta palabra recorría, en su idioma original, quiere decir literalmente recorrer. Muchas veces nos asombramos cuando hay cosas profundas, pero muchas veces pasamos por alto lo sencillo. Recorría quiere decir sencillamente andar alrededor de su entorno. Que hay alguien que sabe hacer esto a la perfección. Acompáñenme a Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Esto me permite ilustrar esta palabra, pero también dar a la mente quién nos lleva a la realidad. Job capítulo 1, versículo 7. Voy a leer el 6 por un tema de contexto, aunque voy a enfatizar el 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y esta respuesta es lo que nos ilustra este concepto de recorrer. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Esa es la idea que nos da el versículo 35 de Mateo 9. De andar por la tierra y recorrerla. Eso es lo que hacía Jesús en su entorno. Y pensando en el pasaje que leemos, vemos que ya nuestra oposición, recién los niños nos enseñaban la oposición al evangelio, al cristianismo. Bueno, también hay alguien que anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros quizás muchas veces estamos cómodos, pero Él no cesa de andar, de rodear la tierra y de andar por ella. Él sigue haciéndolo, aunque nosotros estemos cómodos en nuestros hogares. Volvamos a Mateo 9:35. Eso era para ilustrar lo que quiere decir recorrer, pero a la vez traer a la mente que Satanás es activo en recorrer. Recorría entonces alrededor. Y ahí vemos en este contexto, en este pasaje que estamos leyendo,
el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, donde Él enseñaba, donde Él predicaba, donde Él hacía señales. Bien, en ese contexto estamos estudiando. Y la región, el lugar geográfico que Él recorría, era la región de Galilea. No sé si ustedes en sus Biblias, al final, tienen un mapa. Yo voy a intentar demostrarles desde acá, pero naturalmente por la distancia y el tamaño del mapa que está en mi Biblia, no van a poder diferenciarlo. Espero que en sus Biblias tengan un dibujo, una imagen de Israel en los tiempos de Jesús. Bien, yo voy a intentar demostrárselo, pero yo sé que no lo van a ver a la distancia. Tenemos, ¿no es cierto?, hacia el oeste el mar Mediterráneo, y tenemos Israel, abajo está todo lo que es África, al lado norte de África está Egipto, y aquí está Israel. En esta parte baja está Jerusalén, donde está en el sector de Judea. Ahí estaba el templo de Jerusalén. Hacia el norte tenemos Samaria. Estas divisiones se producen por la división de los reinos y después las conquistas, donde estas tierras que eran de Israel se van, en este caso mezclando con gentiles, personas que no eran de Israel, y finalmente más al norte está Galilea, donde Jesús vivió gran parte de su vida y donde Él comenzó su ministerio terrenal. Ahí tienen el mar de Galilea, donde también hay momentos bíblicos que encontramos en ese lugar. Entonces, es más que nada para traer a la mente el lugar geográfico de lo que estamos estudiando, trayendo a la mente también que muchos de ustedes hace poco hicieron el Instituto Bíblico de Geografía Bíblica. Y eso nos ayuda mucho en el contexto del estudio bíblico. Bien, entonces vemos en el mapa que estaba en esa región. Vamos a Mateo 4, esto naturalmente tiene fundamento bíblico. Mateo 4, 21 al 23. Estamos viendo un pequeño contexto. Mateo 4, 21 al 23. Dice así: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Está llamando a sus discípulos. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos el comienzo del ministerio terrenal de Cristo, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Ahí vemos nuevamente esta palabra recorrió. Anduvo en esos sectores, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Notan la similitud entre los dos versículos? Vamos a Marcos 1.39, por favor. Marcos 1.39, solo para complementar. Marcos 1.39. Dice así: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Nuevamente vemos que predica en Galilea, y que menciona también las sinagogas que encontramos en Mateo capítulo 9. Y echaba fuera los demonios, sanaba enfermedades y las dolencias del pueblo, entre esos personas endemoniadas. Bien, entonces con eso ya nos hacemos un contexto más claro y específico del momento que estamos estudiando. Jesús comenzando su ministerio terrenal, predicando, enseñando, recorriendo la región de Galilea y las sinagogas. Pero ¿qué es lo que era una sinagoga? Para entenderlo con palabras sencillas, para poder comprender dónde iba Jesús, porque iba de una ciudad a otra y iba a enseñar en la sinagoga. ¿Qué es lo que era específicamente este lugar que Jesús usaba para enseñar? Bueno, la sinagoga era un edificio destinado especialmente a la lectura y enseñanza pública de la ley de Moisés. Para el israelita, ¿no es cierto?, que ellos debían cumplir la ley. Todavía estamos en un momento de transición hasta el libro de los Hechos. Para ellos todavía en ese momento, en su vida práctica y real, están en el momento de la ley. Por lo tanto, ellos debían estudiar la ley. Y en las sinagogas es donde se hacía ese estudio de la ley. Era un lugar de reunión de los judíos que se encontraban en otras ciudades fuera de Jerusalén. Les mostré ahí que al sur del mapa, si es que lograron ver algo desde mi Biblia, o quizás pudieron verlo en las suyas, estaba Jerusalén. Pero se fijaron que Galilea está bien al norte, bastante al norte. Entonces ellos se encontraban lejos para reunirse cotidianamente
en el templo en Jerusalén. Había fiestas judías, donde los judíos viajaban a Jerusalén, pero en la vida cotidiana no viajaban diariamente o semanalmente a Jerusalén, se reunían en las sinagogas. Y en las sinagogas, a diferencia del templo, no era para ofrecer sacrificios, sino para el estudio de las escrituras y para la oración comunitaria. Bueno, este lugar también servía como tribunal o como escuela. Para hacer una similitud, para poder comprender un poquito mejor, si lo llevamos, por ejemplo, a la religión católica, ellos tienen su sede central en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. ¿Bien? Pero no todos los católicos semanalmente se congregan allá. ¿Dónde se congregan en sus ciudades? Normalmente en las parroquias y en las catedrales. Bueno, es como lo mismo. El judío, en vez de ir al templo de Jerusalén, se congregaba en las sinagogas. Este era el lugar de estudio de la ley para los judíos. Entonces ya vemos que Jesús está recorriendo, enseñaba en las sinagogas, en los lugares donde se reunían los judíos, en ese contexto para ellos. Por lo demás, hasta el libro de los Hechos, ellos no comprenden que la fe no es solo para los judíos, sino que el Evangelio también es para los gentiles. Por lo tanto, vemos un ministerio de Cristo centrado en el pueblo judío. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. ¿Y qué cosa enseñaba? ¿Qué necesidad tenía Cristo de verdades que exponía? Y había verdades muy específicas que Jesús quería llevar a los judíos. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Recién habíamos leído el 39 para el contexto, ahora volvemos un poquito más atrás para ver qué enseñaba Cristo. O sea, ¿quién de ustedes le hubiera gustado siendo judío, estar en su sinagoga y de repente entrar a Cristo? Aunque no supiéramos que era el Mesías, pero que entrar a Cristo y te entregara enseñanzas. Bueno, ¿qué les decía a ellos? ¿Qué escuchaban ellos? Marcos 1, 14 y 15, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, al igual que el versículo 25 decía que predicaba el Evangelio, pero ahora vemos lo que dice, específicamente lo que enseñaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjense la predicación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo desde el principio estaba llamando al arrepentimiento y a la fe. Y enseñaba acerca del reino de Dios. El reino de Dios es algo en específico. No es una enseñanza general, sino algo muy específico, que es el dominio de Dios sobre toda la creación, y que este dominio Satanás ha intentado usurpar. Recordemos que Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y también naturalmente su dominio. Este reino de Dios se manifiesta en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando le obedecemos y dejamos que gobiernen nuestras vidas por medio de lo que dice la palabra, por medio de lo que dicen las Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Cuando tu vida es gobernada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, el reino de Dios está manifestando en nosotros. Cristo esto está enseñando. No solo estudien las Escrituras, sino que sean vivas en ustedes, arrepiéntense, tengan conciencia de sus pecados y crean en el Evangelio, en la buena noticia. ¿Cuál era el Evangelio en ese momento para ellos? Porque Cristo aún no estaba crucificado, estaba comenzando su ministerio. Bueno, naturalmente está diciendo crean en mí. Por eso es que después le dice, yo soy el pan de vida. Él se está predicando a sí mismo. Aunque ellos no lo comprenden aún, y es esperable por lo demás, porque ellos esperaban el Mesías. Es como nosotros, una similitud muy correcta de hoy en día, que esperamos la venida de Cristo, pero no sabemos cuándo. Ellos esperaban el Mesías, pero no sabían cuándo, y estaban escuchando al mismo Mesías enseñarles. En ese contexto Jesús estaba enseñando. Vuelvo a Mateo 9:35. Dice, recorría, ¿no es cierto?, las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando. Ahora me voy a enfocar en sanar. Si se dan cuenta, vamos desarrollando el texto en forma natural. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Bueno, Jesús hacía señales de sanar. Eso evidentemente no era común. Hoy en día, con la tecnología, con el avance médico, podemos atender enfermedades, tener tratamientos, tomar exámenes de parte interna de nuestro cuerpo y poder quizás seguir una instrucción médica para poder solucionar este problema de salud. El día en que Cristo estaba enseñando, ¿alguno de ellos podía ir a sacarse una radiografía? No, era impensado, o sea, ni siquiera se imaginaban que eso iba a existir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba con la gente enferma? Bueno, definitivamente muchos murieron por su enfermedad rápidamente. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos seguido un tratamiento que permitió que nuestra vida, nuestro tiempo de vida, sin naturalmente incumplir los propósitos de Dios y los tiempos que Él tiene para nosotros, nuestra vida, nuestro bienestar de salud ha sido prolongado? Entonces, para ellos no era así. Naturalmente hay enfermedades bases y enfermedades que se manifiestan con el tiempo. Pero en ese momento, como les mencioné, no había avance médico. Vamos a Marcos capítulo 5, por favor, versículos 24 al 26. Marcos 5, 24 al 26. Marcos 5, 24 al 26. Iba yendo Jesús a atender a la hija de Jairo, y sucede esto. 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Quizás lo vemos ilustrado a una mujer, pero era una realidad. Muchos médicos no podían sanar las enfermedades de las personas. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 1 al 7. Juan 5, del 1 al 7. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí lo que yo les mencionaba, que se congregaban normalmente en las sinagogas, pero para las fiestas iban a Jerusalén. 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense, multitud de enfermos que dependían de que descendiera este ángel para ser sanados. 38 años este hombre. ¿La mujer se recuerda cuánto tiempo había sufrido su enfermedad? 12 años con malestar. Quizá muchos de ustedes, o muchos de nosotros, ya tenemos malestares que arrastramos, que vamos a tener que convivir con ellos. A ellos les pasaba lo mismo. Y tenían la esperanza de ser sanados. Y Cristo, volviendo al versículo Mateo 9:35, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Empezó a sanar. Empezó a hacer señales. ¿Había algún médico que podía sanar de manera inmediata las enfermedades? Entonces, esta persona no es cualquier cosa. ¿Cuál es el propósito de que Cristo haga señales durante su predicación? ¿Tenía propósito? Bueno, el propósito era autenticar a Cristo, de que su mensaje venía de Dios. No era cualquier otro. Y vemos que Él sana, recorre, enseña, predica y sana. La clave en este versículo que quiero enfatizar está en recorrer, en la palabra recorrer. La única manera de comprender las necesidades de las personas es yendo.
permaneciendo en nuestro entorno cotidiano, solo ahí, sin salir, sin ir, nos vamos a poder observar las necesidades. Cristo recorría predicando el Evangelio, y por eso es que la Gran Comisión nos manda a ir y predicar el Evangelio. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Lo que hacía Cristo en ese entonces lo hayamos resumido aquí como una comisión para nosotros. Y les dijo, id, yendo, recorriendo por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo interesante. De aquí ya no te dice ir por Galilea, ir por Viña, por Valparaíso, por Quilpué, por dar un ejemplo. No, te dice ir por... Mira arriba. ¿Reconoces países en esas banderas? Ellas son parte de todo el mundo. Allá Cristo nos está enviando. ¿A qué? A predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Bueno, porque la enfermedad del hombre no solo es física, sino espiritual. La condición del hombre caído por el pecado es la enfermedad que Cristo vino a sanar de manera definitiva. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Cristo se sienta a la mesa con publicanos, que eran quienes cobraban los impuestos de su propia nación, y con pecadores, y le preguntan por qué Cristo se sienta con ellos. Versículos 31 y 32, Cristo responde y da a conocer a lo que él vino. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino, iba para no, en este caso, sanar a los sanos, sino a los enfermos. Y en este contexto, ¿quiénes son los enfermos? Los pecadores. Para que sean movidos al arrepentimiento. ¿En cuántos lugares necesitan la predicación? Porque están perdidos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, este primer versículo, lo que hemos visto hasta aquí, lo vamos a aplicar a nosotros. Porque para nosotros, este es el punto de partida para tener una visión misionera. Debes ser consciente que a tu alrededor, tanto local como global, hay personas que viviendo están muertos en sus delitos y pecados. Y en consecuencia necesitan escuchar el Evangelio. ¿Estás dispuesto a ir? Satanás rodea la tierra. Tú eres de los que conscientes de la necesidad espiritual de otros. No estás dispuesto a ir a predicar el Evangelio. Jesús recorría, y quiero enfatizar eso. Nosotros también debemos ir y recorrer y predicar el Evangelio. Vamos a pasar al versículo 36. Leo el versículo 36, Mateo 9:36. Ese es nuestro texto base. Mateo 9:36. Cristo entonces recorría, enseñaba en la sinagoga, predicaba el Evangelio y sanaba. Versículo 36, y aquí entramos en el enfoque de la visión misionera. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Qué lo mueve a compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas. Fíjate la analogía que hace, algo cotidiano, como ovejas que no tienen pastor.
Cristo dice, la Escritura dice que Cristo ve las multitudes. Esa palabra ver sencillamente quiere decir mirar para percibir o para comprender. Es una buena observación, porque esa observación afecta tu intelecto. Y Él ve multitudes, muchedumbres de personas que era la gente del pueblo en ese entorno de Galilea. Es como me imagino, cuando he ido al mall, en 15 Norte hay un puente que pasa de un lado a otro en el mall. Pasó un día que quería pasar, pero no sé por qué, no recuerdo, había mucha gente. Y me costó salir de ese puente porque ya lo había tomado, ya no había retorno, porque en la dirección que yo iba en un lado, para pasarme al otro, era el sentido contrario, había algo que dividía. El punto es que yo miraba desde ahí, miraba hacia adelante y hacia atrás, en el puente mucha gente. Miraba hacia abajo, mucha gente. Miraba hacia atrás, mucha gente. Y a veces no nos percatamos de la cantidad de gente que hay y de la necesidad espiritual de ellos. Imagínate pararte ahí y preguntarte cuántos de ellos necesitan vivir. Ver la realidad espiritual de la gente. Cristo, cuando comprendió esto, Él lo comprendía en realidad, y al verlo, dice que tuvo compasión. Sintió lástima por ellos. Fue movido a misericordia. Naturalmente sí tenía que ser movido a misericordia. Porque el Señor, naturalmente, no quiere condenar al pecador, sino que envía a Cristo a morir por él. Por lo tanto, es movido a misericordia porque sabe el castigo que viene por delante para ellos. Y fíjate que dice y explica que tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas. Y hace una comparación. ¿Cómo? Recuerden, siempre detenerse en la palabra así y cómo. Esto es clave, porque cuando el Señor en las Escrituras usa la palabra así y cómo, quiere decir que va a ilustrar la verdad bíblica con algo cotidiano que nosotros comprendemos y asimilamos bien. Entonces, ¿cómo ovejas que no tienen pastor? ¿Cuál es la necesidad de una oveja de tener pastor? ¿Por qué si no tiene pastor están desamparadas y dispersas? Bueno, las ovejas en sí no saben hacia dónde ir, no tienen gran sentido de orientación y pueden perderse con facilidad. Por sí solas no encuentran buenos pastos ni agua. Por lo mismo es el pastor que las guía a lugares seguros donde hay alimento y agua. Estas quedan indefensas si no tienen pastor ante depredadores como lobos, perros salvajes u otros animales que pueden atacarlas. Las ovejas en sí no es un rebaño que tiende a estar juntos, tienden a separarse, tienden a dispersarse y por lo tanto es fácilmente que se extravíen si alguien no la guía, si alguien no la reúne. Incluso necesitan el cuidado cotidiano. El pastor revisa si están heridas, si están enfermas, si tienen parásitos y atiende lo necesario de ellas. Para un grupo de ovejas es necesario el pastor. Y Cristo esto estaba viendo en la gente. Estaba relacionando como un rebaño disperso y desamparado sin pastor. Y para el caso de Israel, puntualmente el contexto judío, es algo que el Señor ya había anunciado. El pueblo escogido por Dios, pensé que me estaba ayudando, el pueblo escogido por Dios, que Él quería ser su rey, su Dios. Ellos pidieron un rey. Los reyes lo llevaron a la idolatría, muchos de ellos hicieron lo malo ante Dios, y finalmente ellos, producto de la maldad, la idolatría, terminan dispersados. Esto de estar desamparados y dispersados no era nuevo para Israel, porque incluso lo encontramos mencionado en el Antiguo Testamento. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Primera de Reyes, 22, 17. Dice así: entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo,
estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Este versículo nos saca a la luz la necesidad de Israel. Dice, no tienen Señor. O sea, ellos, el pastor de ellos, era alguien que tenía que señorear en sus vidas. Muy similar para nosotros hoy. Nuestro pastor, de hecho, el buen pastor, es alguien que busca señorear en tu vida. Vamos a Marcos 6:34. Marcos 6:34. Vimos una mención en el Antiguo Testamento. Ahora, comparando escritura con escrituras, vamos a ver que no solo mencionado en Mateo capítulo 9, sino que aquí, después de alimentar, o durante la alimentación de los 5.000, Jesús nuevamente vuelve a verlos de la misma manera. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Se repite que Jesús ve a las multitudes como ovejas indefensas. Cristo quería ser el pastor de ellos. Y esto no es solo una realidad aislada para el pueblo de Israel. También, hoy en día, muchas personas andan dispersas y desamparadas sin un pastor, sin el buen pastor. Por eso, ahora volviendo a Mateo 9:36, anteriormente en el versículo 35, la clave que yo enfaticé es recorrer, ir, rodear. Ahora la clave está en ver. Estar dispuesto a percibir lo que hay en tu entorno. Ver que en nuestro alrededor hay muchísimas personas que no han conocido a Cristo y en consecuencia están condenados a la muerte eterna por sus pecados. Vamos a Romanos 3:23. Esta verdad nunca te olvides, por favor. Romanos 3:23. Romanos 3:23, por favor, nunca lo olvides, incluso después de haber aceptado a Cristo, porque no podemos tener una mirada egoísta. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Tenemos que comprender que esa muchedumbre de personas que tenemos en nuestro entorno están condenados a ser destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú fueras entrando a la iglesia, aquí, y en la reja, la verde, te hubiera dicho, no, tú no puedes entrar. Si te hubiera negado la entrada, ¿cómo te hubieras sentido tú de que ves que los demás entran y a ti te rechazan? A eso están expuestos las personas, a ser destituidos de la gloria de Dios y ser enviados a la condenación eterna. Por lo tanto, debo ver a multitudes con compasión. Debo anhelar que cada persona reciba el perdón de Dios y no el castigo y la condenación que merecen. Yo también la merecí. ¿Tú también? Esas personas también la necesitan, la salvación, porque merecen el castigo. Toda persona, nosotros y ellos, necesitan a Jesucristo como su buen pastor y salvador. Vamos a Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Fíjate la realidad de quienes están condenados y siguen viviendo en sus pecados. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esas multitudes que tú puedes ver a tu alrededor son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el mismo que ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, comprendiendo que necesitan a Cristo, es que tengo que darles a conocer el buen pastor. Estamos en Juan 8, vamos a Juan 10, versículo 11. Hablando Cristo acerca del buen pastor, dice en el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Está dispuesto a darlo todo en defensa y cuidado de ellas. En Cristo, el buen pastor, ya no están dispersos ni desamparados. Están bajo el amparo del Señor. Versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso es que tengo que estar dispuesto a percibir, porque la paga del pecado es muerte, pero en Cristo, el buen pastor, recibimos vida y nadie nos va a arrebatar de su mano. No pereceremos jamás. Cuando tú ves la necesidad de esa gente, es cuando comprendes que tienes que aplicar compasión, que solo en Cristo hay perdón y salvación. Por lo tanto, ahora aplicando a nosotros, cerrando ya el versículo 36, aquí encontramos la razón de ser de las misiones. Muchas personas en este preciso momento viven sin Cristo. Muchísimas. Entonces es necesario que cada uno de nosotros observe a nuestro alrededor con propósito para poder percibir y entender la necesidad que hay de Cristo en todo lugar. Es la única manera que nuestro corazón sea movido a involucrarse con aquellos que necesitan el perdón y la salvación. Por lo tanto, te pregunto, para cerrar este versículo, ¿mantendrás tu mirada en tus propios intereses o buscarás ver tu entorno como Cristo lo ve? Vamos al versículo 37, volviendo a nuestro pasaje, Mateo 9:37. Viendo Jesús la necesidad, siendo movido a misericordia, porque lo relaciona como oveja desamparada de su pastor, ahora se dirige a sus discípulos y les dice, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Y se lo expone a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Sencillo lo comprendemos. Las personas que Dios llamó para enseñarles, para entrenarlos, para hacer la obra. Eran los aprendices de Cristo. Y le saca la verdad de lo que estaba en su interior. Le decía, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Otra analogía de algo que ellos podían comprender, aunque por medio de esto no necesariamente entienden que se refiere a las personas, hasta que Cristo sigue explicando. Voy a comenzar con lo que dice, la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es lo que es la mies? Porque estando en ese entorno, es como decir aquí, no sé, bueno, estamos en una zona costera, quizás en Quillota. ¿Han ido a Quillota? Quizás los sembradíos de patos son muchos. ¿Para qué los va a cosechar? Bueno, la mies es el conjunto de cultivos que ya están maduros y listos para ser cosechados. Ellos cultivaban la tierra. Podía ser trigo, cebada u otros cereales. En la analogía, después dice, a la verdad la mies, el sembradío, ¿no es cierto?, está listo para ser segado, ya maduró el grano, pero fíjense, dice más. Una palabra que contrasta, es como un pero, un alto. Hay mucha, en este caso, cosecha por cortar, más, pero los obreros son pocos.
contexto de la analogía, naturalmente los obreros eran los jornaleros o los segadores que trabajan en el campo durante la cosecha. Es como hoy en día lo que hacen los temporeros. Personas normalmente que en verano hay mucha fruta que se da en la región y trabajan en la temporada para cosechar las frutas. Y Jesús, al decir más, al hacer el contraste, hace el alcance de que hay carencia de secadores. Si no hay los suficientes obreros en una plantación, el grano cae al suelo, se pierde, se echa a perder, o se daña por el clima, o lo comen los animales. Básicamente, se pierde lo que estaba por cosechar. Bueno, las personas hoy en día se siguen perdiendo, sin Cristo. Por lo tanto, la clave de este versículo, que es un poquito más breve y directo, porque es solo la analogía que le hace a sus discípulos, está en la carencia y necesidad de obreros. La mies es mucha, más los obreros pocos. Jesucristo entiende perfectamente que su evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Y por eso enseña a sus discípulos, los prepara, porque Él después iba a ascender al Padre, pero naturalmente no los iba a dejar solos. ¿A quién le iba a enviar? Al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Vamos a Hechos 1. Yo sé que lo sabemos, pero sigamos la analogía del texto. Hechos 1, del 7 al 8. Le pregunta a sus discípulos en el versículo 6, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y los enfoca. Esto es importante. No se enfoquen en los tiempos, enfóquense en esto. Pero, al igual que en el contexto de lo que estamos leyendo en Mateo 9:37, pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Si se debe cosechar el resultado del Evangelio hasta lo último de la tierra, habrán obreros suficientes. Tenemos unos cuantos países, sin considerar etnias, sin considerar lugares donde no se puede entrar. Por eso es que Cristo, cuando piensa en una visión mundial, global, no solo trabaja con 12, Él también envía a otros 70. Vamos a Lucas 10, por favor. Lucas 10. Pensando durante su ministerio terrenal para predicar. Lucas 10, del 1 al 2. 12 no eran suficientes. Veamos cuántos se involucran. Lucas 10, del 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió recorrer de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y fíjense lo que les decía cuando los enviaba. Él les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Le hace sentido este versículo? ¿Lo han escuchado antes? Es lo mismo que estamos estudiando en Mateo 9. El Señor necesita enviar a otros. Y ese es el propósito de este estudio. Ese otro, adivina quién puede ser. Una vez el pastor Jaime dijo, ven aquí, envíalo a él. No dice hacia otros, mirando para el lado. Mirando para el lado. Mirándote a ti. Tú puedes ser el otro. Por eso, o más bien aplicándolo a nosotros, por lo tanto, aquí encontramos la razón de ser de las misiones. Como ya te había mencionado, muchas personas viven sin Cristo, muchas
muchas personas viven sin Cristo y hay que enviar obreros. Pensando en una visión global, 70 personas creyentes no son suficientes. Por lo tanto, Dios debe trabajar en nosotros para movernos a comprender que hay carencia de siervos en la obra del Señor. Por lo tanto, te pregunto, en torno a esta realidad, que los obreros son pocos y que la mies es mucha. ¿Eres consciente que Dios está tratando permanentemente con las personas y que hay muchos que ya han dispuesto su corazón a buscarles? Hay personas que están listos, que ya han dispuesto su corazón a Dios. Son como la cosecha que está lista, o el grano que está listo para cosechar. ¿Entiendes? Para que Dios obre por medio de su evangelio, debe haber quienes lo anuncien. Vamos a Romanos 10. Porque esta es la clave de la visión mundial. Romanos 10, 16. Romanos 10, 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Para hacer esta pregunta hay que anunciar. Así que concluye: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a ser cosechados si no hay quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicar? No, de hecho voy a volver al 14. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú puedes ser la persona que predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Marcos 16, 15. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos acusar que no hemos sido enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los que anuncian el Evangelio. Ese obrero que puede anunciar el Evangelio para que otro crea, puede ser tú. Los obreros son obreros. Bueno, si yo miro aquí y me incluyo entre los que veo, habemos muchos. Por lo demás, en este rato, si es que seguimos con la analogía de 120 personas muertas por minuto, ¿cuánto llevará? ¿Unas 3.000 personas? Por bajo. De acuerdo a las estadísticas. Por lo tanto, te pregunto, para cerrar este versículo, ¿eres consciente de que en la obra del Señor hay muy pocos involucrados y dispuestos a trabajar para Él? ¿Eres consciente? Porque quizás tú eres uno de ellos. Terminamos con el versículo 38, Mateo 9, 38. Bastante breve, pero naturalmente necesario. Mateo 9, 38. Finaliza el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y miren cómo los involucra. Desde el principio les dice: rogad, imperativo. Supliquen, pídanle, pues, en conclusión, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los obreros son pocos, mas las mies son muchas. Rueguen. El Señor de la mies, naturalmente, es el dueño del campo de la cosecha. ¿Quién es el dueño de todo? El Señor Dios, ¿no es cierto? Entonces, la clave está en suplicar a Dios que levante y envíe obreros, porque la obra de Satanás no se detiene. Pero si nosotros nos quedamos sentados, detenemos la obra de Dios. En nuestro entorno y en el mundo entero hay personas que necesitan escuchar el Evangelio y que están dispuestos a escuchar la buena noticia
a arrepentirse y a creer en Jesucristo, a depositar su fe. El problema está en que Dios necesita creyentes que se involucren en su obra. Vamos a orar por obreros, pero en esa oración, ¿te vas a incluir a ti? ¿O te vas a excluir? Por lo tanto, lo vamos a aplicar a nosotros. Y esta realidad no solo nos debe llevar y nos debe mover a orar por obreros, sino a ofrecernos como obreros, para que Dios use nuestra vida como Él quiera, como y donde Él quiera. Es como la respuesta que encontramos es Isaías 6:8, cuando Dios le pregunta ¿a quién enviaré? ¿Qué responde Isaías? Heme aquí, envíame. ¿Puedes hacer todo eso? Heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres ser como Cristo? Cristo dejó su gloria y se hizo hombre para morir por ti. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que has alcanzado o logrado por Cristo? Los obreros son pocos. ¿Vas a rogar por otros o también vas a rogar por ti? Para cerrar y concluir, solo contarte una experiencia personal. Muchas veces no comprendemos la necesidad espiritual de otros y la importancia de la visión misionera hasta que nos involucramos. En el 2015, recién comenzando los caminos del Señor, yo recibí a Cristo en 2010, pero empecé a apartarme a mediados del 2013, por lo tanto en 2015 todavía era bastante nuevito en los caminos del Señor. Los alumnos del Instituto Bíblico tuvimos un viaje misionero. No sé si alguno de ustedes tuvo, yo soy el pastor Jaime sí, no sé si Andrés, esa en la clase, no me acuerdo, o sea, me acuerdo de algunos, pero me parece que ya no están. Y fuimos a Paraguay a ver la realidad. Y en realidad podemos, en el caso mío, que era nuevo, comprender la necesidad, darme cuenta de que estoy cómodo y tengo todo y más de lo que necesito. Afuera está la carencia. Ellos necesitan de personas como nosotros que ya hemos sido instruidos. También me tocó ir a Chiloé hace muy poco. No salí del país, estoy dentro del país a ver otras necesidades. Justamente a exposición sobre la visión misionera, conferencias misioneras. Y es increíble ver la necesidad. Hay obreros que están predicando la palabra del Señor, pero hay muchos que necesitan de la palabra del Señor y del Evangelio. Eso nadie me lo va a poder contar. Eso cambia mi visión misionera. Pero también hay manera de que también se cambie la tuya. Nos contaba Pastor que el miércoles 22 y jueves 23 a las 7 de la tarde podemos participar en esta conferencia. Poder impregnarnos de la visión, de la necesidad de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, para cerrar esta prédica, cuando el pastor anunció eso, ¿te dispusiste a venir o te acusaste para ti mismo? Dios no va a obrar en ti y no va a cambiar tu visión misionera mientras no veas el mundo como